Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Hola Luciana. ¿Cómo estás? Estás muy linda. Ay, gracias. Me dijeron que iba a haber cámara y me arreglé para la ocasión. Yo no me arreglé, yo me desperté así. Ah, Este es mi pijama. mira, Es mira. así, y Qué vine y me lacia. avisaron que hoy era acá y vine así. Bueno, estamos en el nuevo episodio siendo filmadas Así es, acá en nuestro podcast sobre la muerte, sobre la muerte. que buscamos hablar sobre la muerte y generar conversaciones alrededor del tema con un poquito de humor, tratando de que no sea tan solemne la cuestión. Tal cual, hablar de manera natural. Y siempre decimos sin temor. Sin temor. Ajá. Antemor, sin temor. Contanos dónde estuviste el fin de, Caro. El fin de semana estuve en el cuarto encuentro latinoamericano de acompañantes de la muerte y el duelo. Bien. Y fueron 4 días, 4 jornadas muy intensas y muy hermosas. Y de ese encuentro latinoamericano hemos traído a una hermana latinoamericana que viene del otro lado de la cordillera, que espero que no se levante y se vaya porque le estoy imitando el acento y se va a ofender y nos quedamos sin invitada. Contanos un poquito quién viene hoy a hablarnos de arte. Arte para liberarte, arte y muerte. Hermoso. Un tema interesantísimo. Maca Gutiérrez, ¿cómo estás, Maca? Hola, ¿Todo bien? gracias por la invitación. Y no me ofende que invite, me da mucha risa. Estás bien, igual hasta ahí llegué. Te prometo que ahora le meto a Argentina full. Bueno, vamos a contar un poco Maca qué Contemos quién hace. es. Maca es diseñadora escénica, gestora cultural, dula de final de vida y creadora de metodologías artísticas aplicadas al acompañamiento de procesos de muerte y duelo. Lleva más de 10 años de experiencia en gestión cultural, desarrollando proyectos que vinculan arte, comunidad y reflexión social. Es cofundadora de Fundación Muerte, plataforma interdisciplinaria dedicada a generar espacios de investigación, creación y difusión en torno a la muerte, y del Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte, el EIM, que reúne organizaciones sociales y profesionales de la salud, la educación, las humanidades y las artes para abordar el fenómeno del morir desde múltiples perspectivas. Y de todo eso vamos a hablar hoy. Yo quiero contar que yo a Maca la conocí el año pasado en el tercer encuentro latinoamericano, donde armó varias cosas, entre ellas un funeral en vida, que es una cosa que ya hemos hablado en otros episodios y hace algo fascinante, y la verdad que fue algo muy emotivo y lindo y muy movilizante vivirlo. Así que un encanto tenerte acá, Maca. Ay, gracias. Yo también la sigo desde antes del encuentro. Me encanta su plataforma. Así Como que- decimos en Argentina, nos sigues de cemento. No sirve de cemento, sí. me encanta. Bueno, contanos un poco sobre Fundación Muerte. Bueno, como decían ahí en la introducción, Fundación Muerte surge hace 10 años atrás a partir de una obra creada por Ignacio Gutiérrez, que es mi hermano y cofundador, que es un espacio psicoinductor velorio, se llama, que es una obra en la que creada desde la psicología y el arte, que invita a vivir las etapas que se han estudiado en personas que han muerto y han revivido, para tener a través de estímulos sonoros, visuales, propioceptivos, para tener como un efecto revitalizador. Pues se basa en una investigación de Sergio Peña y Lillo, que es un psiquiatra chileno, que proponía que justamente las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte dicen que después de esto tiene un efecto revitalizador. Como una cosa es saber que nos vamos a morir y otra cosa es Pasar por eso. realmente tener la conciencia de que lo vivimos. Entonces, Ignacio creó esta obra, es el año 2013 en aquellos tiempos, y yo desde la gestión y la producción tratábamos de moverla y nadie nos recibía. Como que era muy raro, nos veían muy raros, mucho tabú, y ahí dijimos como, hagamos una convocatoria abierta para ver quiénes están haciendo obras sobre la muerte e investigaciones y estas diferentes áreas. Y así empezamos, fue al principio muy a pulso, viendo qué pasaba, y de a poco desde la gestión empezamos a conseguir fondos y empezamos a crecer, y ahora, bueno,
como fundación, así personalidad jurídica, llevamos 3 años, Bueno. pero con el encuentro interdisciplinario LEIM ahora ya estamos en el 11º. Claro, como que fue predecesor. Claro, Sí. y de ahí, desde el encuentro empezamos también a ver las diferentes necesidades, también pasaron cosas entre medio, porque igual fue la pandemia, que creo que igual fue un gran remesón a todo el mundo, de darse cuenta que era más posible morir. ¿Y sentís, desde la pandemia, sentís que cambió algo, no tanto en ustedes, sino en la gente, desde cómo lo reciben? Sí, totalmente. Creo que hubo un remesón de la mortalidad, creo que fue como un recordatorio de que podemos morir. Y de hecho, por ejemplo, en términos organizacionales, después de la pandemia o durante la pandemia, explotaron las organizaciones sociales que empezaron como a hacerse cargo de estas consecuencias, como... que yo siento que en el encuentro se visibilizó que Chile o nuestra cultura es muy organizada. Siento que somos muy como de esta urgencia, como de no tenemos un Estado tan presente como han tenido en Argentina. Entonces siento que ha sido mucho las organizaciones sociales las que se han tenido que hacer cargo de cosas que el Estado no ve o no se puede hacer cargo. Entonces... creo que hubo como un boom ahí de que se levantaron un montón de organizaciones viendo los problemas del suicidio, viendo las consecuencias de los cuidados paliativos, viendo la necesidad de hablar o de contener o de evitar el duelo y todas las consecuencias que hay con el tabú. Que al final ese es como el gran conflicto, como es tabú y no queremos hablar. Al final se vuelve urgencia. Entonces, el grupo que quiere hablar sobre la muerte lo habla cuando tiene la muerte cerca. De hecho, ahí mirando un poco en la plataforma, uno de los encuentros, corregime obviamente si no, el tema, el concepto había sido como la muerte colectiva, ¿no? Sí. ¿Eso fue antes o después de la pandemia? Fue durante la pandemia. Pero ese ¿ya fue estaba el pensado? Tema. No, ese fue el tema, porque, los temas van surgiendo así, como... Al principio, cuando empezamos con los primeros encuentros, era como grande, visiones y definiciones sobre la muerte, era muy a modo diagnóstico, y mientras más nos empezamos a meter, empezamos a ver todo lo que podía ser la muerte, porque en verdad, si uno lo ve con un lente interdisciplinario, hay mucha investigación al respecto, y hay muchas cosas que yo repetía una y otra vez en el encuentro. A mí me apasiona mucho la muerte, justamente que como no tiene verdad y tiene todo este gran misterio, se puede ver con muchas posibilidades, como todas las verdades son posibles y es transversal, o sea, todo ser vivo va a morir. O sea, hay tantas maneras de verlo que al final es el contexto el que nos dice ya podríamos ir por aquí. Y en ese tiempo era la pandemia. Claro. Y empezamos a ver también la diferencia de morir en un contexto individual versus morir en un contexto colectivo. O sea, la pandemia, los velorios, los funerales eran cada 20 minutos, habían fosas comunes, tú morías por un motivo colectivo, o sea, eras uno más de un montón de personas que se estaban muriendo. Entonces también era como ver cómo estábamos abordando la muerte desde ahí. Claro. Bueno, ¿y qué rol crees que tiene ahí el arte en todo eso? Bueno, yo creo que el arte es, yo le estoy llamando la tecnología simbólica, porque es lo que nos permite darle forma y tener diferentes herramientas o lenguajes para poder darle forma. Entonces creo que tiene mucho potencial para elaborar las emociones que nos pueden suscitar cuando nos enfrentamos a la muerte. Y también tiene la posibilidad de transmisión de conocimientos y creencias, como sabemos de las cosmovisiones antiguas gracias a sus artes funerarios muchas veces. Y hoy en día, como Fundación Muerte, lo estamos utilizando como a nivel metodológico para poder elaborar universos simbólicos que ayuden a las personas a procesar su relación con la muerte. Totalmente. Y ahí querés contarnos, hay justo 2 proyectos que sabemos que estuvieron trabajando, que son Voluntad y Legado,
imágenes del tránsito. No sé si por ahí querés elaborar un poquito. Sí, bueno. Así, mientras los vas contando, por ahí podemos mostrar alguna Buenísimo, imagencita. buenísimo. Bueno, tenemos estos dos proyectos, Voluntad y Legado imágenes hasta el momento, imágenes del tránsito. Uno es, Voluntad y Legado es un proyecto, un laboratorio performático en el que invitamos a personas que estén atravesando algún proceso de muerte, ya sea desde enfrentándose a su propia mortalidad o viviendo un duelo o acompañando un proceso, a crear una performance en el que puedan expresar su voluntad y su legado, o sea, qué es lo que quieren que pase y cómo quieren que les recuerden. Hemos hecho 2 versiones, una en Valparaíso con un grupo de mujeres adultas mayores que forman parte del Departamento de Adultos Mayores de la Universidad de Valparaíso, y hicimos también una convocatoria abierta con la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de Cultura, que ahí también era más transversal porque venían personas de distintas edades y también de diferentes procesos. Y era una gran oportunidad justamente para, a través de las herramientas de la escena, es decir, del guión, la escritura, la voz, el movimiento, poder expresar ante un público de personas conocidas y no conocidas qué es lo que querías que pase. Entonces fue muy hermoso porque se armaron también comunidades en las cuales a través de sesión a sesión pudiste como expresar lo que te pasaba con un grupo de personas que no conocías. Y también eso aportó en consolidar comunidades. Como se hicieron súper amigas las personas que participaban en los laboratorios. Entonces creo que fue una consecuencia muy linda propia del proceso creativo, que a través de estas experiencias artísticas se consolidaron vínculos. También hicimos el de imágenes del tránsito, en que invitábamos a través de un laboratorio audiovisual a imaginar cómo crees que es la muerte o cómo crees que es el momento de morir. Y eso a partir de esta idea que les comentaba de este potencial creativo que tiene la muerte, que como no sabemos qué pasa, yo soy una convencida de que la muerte es como uno quiere que sea. Entonces, si es que lo pensamos desde ahí, el trabajar continuamente el imaginario de cómo crees que es puede ser una gran herramienta para que en el momento en que nos enfrentemos podamos perderle un poco el miedo o tener más recursos simbólicos para poder enfrentarse a eso. Así que ahí les pasamos unas cámaras de estas handicaps. Tuvimos como 2 meses con ahí Victoria Giesen, porque, bueno, parte de la plataforma es que invitamos artistas a dirigir estos laboratorios. Entonces también ahí hay una mano curatorial que nos permite tener resultados guiados artísticos también que sean bonitos, que sean buenos y resulte una buena obra. Y ahí en esos 2 meses les entregábamos herramientas para que entiendan cómo funciona el audiovisual y puedan ellas como poder recurrir a estas herramientas, para imaginar cómo quieren que sea su muerte. Súper interesante, sí. Ahí yo quería recuperar algo que mencionaste antes, de que muchas veces conocemos sobre otras culturas a través del arte mortuorio, justamente. Claro. Si pudiéramos hacer algún tipo de sintetización o un recorrido sobre el arte y la muerte a través del tiempo, ¿qué te parece que podemos encontrar? Mira, yo siempre cuando me pregunto esto, o sea, cuando investigo sobre el arte funerario, me pregunto si las civilizaciones antiguas le habrán llamado arte. Porque no sé si lo hacían desde ahí, pero sabemos como los procesos de momificación o las momias que encontramos o estos restos arqueológicos muchas veces van acompañados de vasijas o de ofrendas que cuentan cómo veían la muerte o cómo este tránsito, porque muchas veces estas cosas venían con la idea de que hay una comunicación entre vivos y muertos o pasamos a otro lado y ahí esas vasijas nos acompañan hacia claro. al otro lado. O las máscaras que le ponían, por ejemplo, las momias chinchorra, que son de las momias más antiguas latinoamericanas, que se encontraron en Chile, tenían unas máscaras que al final también eran una forma de darle cara al otro lado. Y uno lo ve en ojo o un prisma de arte,
no sé si es que le habrán pensado como arte, pero uno lo ve desde esa técnica, ¿no? Como digo, también es una forma de representación simbólica. Entonces, claro, como que por ahí yo, si es que se hiciese, no hay tanta investigación llamándole arte. De hecho, todo lo que se investiga desde la idea de la historia de la muerte es no tiene mucha linealidad. Como que es difícil hacer como un barrido histórico de la muerte se ha visto así, porque siempre va cambiando, como que estamos acercándonos a la conciencia, generamos harto material, hay más producción artística o cultural y después nos enfrentamos a algo que retrocedemos y volvemos a ser tabú, como que la historia de la humanidad un poco es así. Bueno, políticamente también podemos decirlo, pero en nuestro vínculo con la muerte también es un poco así, como pasamos de tener mucha producción artística a pasar a la muerte medicalizada e invisibilizada, que es cada vez más higiénica. Entonces hemos ido perdiendo justamente esos recursos culturales con los que nos vinculamos a los ritos. Entonces hemos ido perdiendo, o sea, uno ya no ve ofrendas ni vasijas, ni siquiera te dejan hacerlo. En Chile la muerte legalmente es muy higiénica, como que no se puede nada. No podía intervenir nada, el cajón es mega cerrado, como súper homogénica. Sí. Entonces es raro esto que estamos haciendo de generar obra. Totalmente. Y algo que hablamos también en el encuentro, que es muy loco, estamos totalmente de acuerdo y lo vemos en toda Latinoamérica, pero a la vez justo en una región que tiene un montón de riquezas ancestrales y tiene un montón para dar en ese sentido, es como hasta más fuerte quizás que en otro tipo de sociedades que uno ya las asocia a lo más medicalizado o a lo más ascético. De repente en nuestros países ver eso es como muy contrastante, ¿no? Sí. Totalmente. Total. ¿Vos creés que cambia el medio artístico o la disciplina artística según, o debería cambiar según el tipo de muerte? O sea, siempre todos los medios van a estar presentes en cualquier tipo de muerte. Pero hay algunos que son más, bueno, no sé si decirlo tan determinante. Esto es lo que yo he visto en términos curatoriales, porque, bueno, en nuestros encuentros siempre hacemos una convocatoria abierta. Y llega un montón de material y sí hay quizás como que cada disciplina tiene como sus temas favoritos. Por ejemplo, las artes escénicas que atraviesa a través del cuerpo. O sea, el gran motor es la experiencia del cuerpo, tiene mucho de ritualidad, tiene mucho de necropolítica también, como que creo que es ahí como un espíritu de lucha, siento que cuando como atravesarlo a través del cuerpo. Entonces creo que hay temas que, o sea, todos los tipos de muerte o todos los temas atraviesan todas las disciplinas, pero hay algunas que eligen más algunos temas que otros. Pero me parece interesante cuestionárselo o preguntárselo ahí en la investigación un poco del arte como técnica, ¿no? Pero al mismo tiempo en el espíritu del arte crítico siento que siempre es un desafío estar tratando de trabajar los temas difíciles con las herramientas que uno se tiene. De vuelta, pensando en el recorrido de la historia del arte y la relación con la muerte, como que ahora es un rol mucho más activo, digamos, de quienes pueden hacer estas instalaciones o, digamos, a través del movimiento artístico, porque en otra época era muy, digamos, el cuerpo era pasivo, de hecho se tomaban como, no sé, los cuerpos para hacer, digamos, estoy pensando en un cuadro, ¿no? En lección de anatomía, pero digo, es como que se tomaban como un objeto los cuerpos en cierto punto de la historia del arte. Y ahora todo lo que estás contando tiene que ver mucho más como con reclamar esa vivencia, digamos, desde un lado, eso, activo. Claro. Igual, como por ejemplo, antes no existía la foto, entonces todo lo que sabemos de la historia mucho viene desde la pintura y también el prisma desde de donde uno vea, porque también hay mucho ejercicio de memoria que también se puede vincular a la muerte a través del arte, digamos, como, no sé, pienso como en Goya o todos estos que también te mostraban como tragedias a través de la pintura, que también uno los ve en un prisma como nos están contando las historias de la muerte en contextos
la muerte estaba mucho más presente. Po. O sea, antes piensa que la peste, o sea, nosotros vivimos una pandemia en que murió mucha gente, sí, pero nada al lado de las pestes negra, la amarilla, en que estaban todos los muertos en la calle, como... entonces también, que esa es una referencia que no comenté, pero que es una de las inspiraciones de la performance de Voluntad y Legado, que yo rayé. Hay un libro que se llama Historia de la muerte en Occidente, Morir en Occidente, Philip Arias, que cuenta ahí un relato de la Edad Media, que era una cultura basada en el vínculo con el destino. O sea, la gente hablaba sobre el destino y cuando se enfrentaba a la idea de que iban a morir porque o aparecía la enfermedad o tenían que ir a la guerra o X motivo, salían a la plaza pública y declamaban su voluntad o pedían a Dios que le perdonara, pero era un acto cívico, o sea, uno expresaba su voluntad en la plaza pública. Y a mí esa imagen que me pareció espectacular y muy performativa, como imagínate, ya tomo la decisión, no, me voy a morir. Voy a la plaza y voy a decir, ¿quién se va a quedar con mi legado? Claro. Lo encontré, pero alucinante. Y eso es algo que ahora se está tratando de recuperar, pero antes era parte de la cultura. Que eso también es otro, cuando uno empieza a ver todo como en un ámbito artístico, también yo el rito, que es algo cultural, igual lo veo como una performance. Entonces ahí también bueno, el término performance también es moderno. Entonces ahí todo depende del ojo en el que uno lo vea. Totalmente. No, pues está buenísimo. Es como la planificación total. Me encanta la imagen de la plaza, tipo ir a la plaza a gritar. Ya estoy haciendo esa performance. Hoy me voy a la plaza yo a ahora, contar. este año estamos hablando con una municipalidad en Chile que van a implementar el primer programa de acompañamiento a nivel municipal de fin de vida. Y nos convocaron a nosotros como para hacer alianza. Y nuestra propuesta fue esa, como... hagamos talleres de performance con las juntas de vecinos y salgamos a declamar a la calle, hagamos una gran cena y hablemos en las plazas públicas sobre la muerte, recuperando esa idea, como que al final es la comunidad la que se hace cargo, o intentemos, antes hacía cargo, ahora no, pero antes era así, o sea... me imagino yo, aluciné, este era mi imaginario en la Edad Media, como ya salgo, me voy a enfrentar a mi destino, voy a salir a la plaza pública, están todos escuchando y están todos los vecinos participando de esa declamación y sabemos dónde queremos que quede la oveja, qué es lo que quiero comer, o el discurso va a ir vinculado a lo que esta persona está, bueno, pidiendo perdón en contexto católico. Pero hoy en día yo decía, imagínate recuperarlo y decir como, oigan, quiero que esto pase, que mi rito sea así, que comamos esta comida, que suene esta música, y ahí la comunidad va a saber, y el rito que tengamos a nivel comunitario va a tener mucho más sentido. Sí. Está buenísimo. Sí, te hago una pregunta. Vos, bueno, antes hablabas un poco de los tipos de artes y demás, pero ¿crees que todavía hay temas que al arte igual le cuesten abordar alrededor de la muerte? ¿O que le cuesten más que otros? Uy, qué difícil esa pregunta. Es que ahí, bueno, me pienso en el artista, como que todo va a depender de... Y por eso creo que todo es muy como que es primero el huevo o la gallina. Creo que si uno le tira el tema, siempre va a haber alguien que lo va a crear. Que creo que fue algo de lo que develamos cuando hicimos esta convocatoria, que era como, ya estamos en una cultura tabú, pero en el momento en que convocamos como, oye, alguien está hablando de esto, nos dimos cuenta que había un montón de material. Y hay distintos prismas, hay algunos que pueden ser más interesantes que otros y también nosotros hemos ido probando cuáles pueden ser. Así que no sabría cómo responderlo, como ¿qué será? Como que al final el arte de eso se trata, ¿o no? Como tratar de abrir estos temas difíciles o tratar de estar en un margen o en una línea que nos abran reflexiones que no estamos teniendo cotidianamente. Entonces creo que eso sí es difícil, puede ser, pero esa es la tarea del arte para mí, como provocar. 100%. Hay como una línea, pareciera, ¿no? que ata todas estas iniciativas dentro de Fundación Muerte, que tiene que ver con vivir con memoria también, y morir con dignidad, que son dos cosas, pueden ser dos cosas distintas, pero bueno, ¿qué importancia tienen esos conceptos dentro del proyecto? Yo creo que son de nuestros pilares esos conceptos. Hay un libro de Vincent Desprez que se llama La salud de los muertos,
que creo que resume muy bien este vínculo con la memoria, un poco como que es muy también propio latinoamericano y creo que, bueno, muchas culturas, pero esta idea de que la muerte realmente llega con el olvido, creo que es fundamental en ese sentido, porque al final, bueno, Vincent Desprez habla de este vínculo con los muertos como en esta transformación del vínculo, no es como una pérdida, sino que el vínculo se transforma y hay una relación con los muertos. Y en ese sentido creo que mantener la memoria es fundamental para en la conciencia del vínculo, ¿o no? Y en vínculo con la dignidad también, como que es una posibilidad de transformación de la vida de una persona hacia otro plano, es como una oportunidad de reivindicar a veces la memoria o también de hacer... de darle sentido a esa participación en la vida, ¿no? Que haya, bueno, lo pienso siempre en esto romántico de la reivindicación, pero el otro día la Viviana del Faro dijo algo que me pareció muy interesante, que es como, no solo se mueren los seres queridos, de repente también se mueren personas que no queremos nada, que a veces las queremos muertas, y me pareció muy interesante también la memoria de esas personas, como, ¿no? Y eso, creo que y va muy de la mano con la dignidad, en que igual, bueno, la idea de dignidad también puede ser subjetiva, como qué es digno para ti, qué es digno para... Pero creo que ahí está como en esta calidad de que cada uno, como qué para ti es ser digno o sentirte bien con eso, darle sentido, como que creo que es bien profunda cuando hablamos de dignidad, como qué es dignidad para ti. Puede ser que... Porque hay gente que le parece muy indigno que le cambien los pañales, por ejemplo, no sé. Pero también ahí ya reflexionarlo creo que es una oportunidad de dignificar un proceso de vida y de final de vida también. Quiero hacerte una pregunta de algo que sé que vos trabajás bastante, por ahí es una pequeña digresión, pero relación entre arte, placer, dolor, que sé que son conceptos que trabajas mucho. Sí. ¿Qué me podés hablar de eso? Mira, es que el otro día tuvimos esta reflexión en el encuentro porque se hablaba mucho de la relación con el dolor, o sea, la muerte. Bueno, uno de los grandes miedos de las personas cuando les preguntas como si te da miedo morir es sentir dolor. Y porque, bueno, estamos en una cultura muy medicalizada, que estamos tratando de evitar el dolor constantemente, o sea, nos llenamos de pastillas, bla, bla. Pero en el ámbito del placer, bueno, ahí en mi currículum, además de la muerte, está que trabajo en el Festival de Arte Erótico, entonces me relaciono con el mundo del fetiche. Y en el mundo del fetiche están, por ejemplo, las prácticas del BDSM o sadomasoquistas en que se vinculan con el dolor desde el placer. Cuando estuvimos el otro día en que se hablaba del dolor en el proceso del final de vida, me pareció muy interesante esto, que creo que se habla poco del fenómeno del placer cuando uno está en el final de vida. Y que a veces el mundo del fetiche ha sido muy interesante en cómo se ha relacionado con el dolor más allá de eso, sino que le dan este vuelco placentero, entendiendo que hay un límite entre el dolor y el sufrimiento. Creo que es importante ahí detenerse en eso. Y ahí di la referencia de Bob Flanagan, que es un artista que tenía una enfermedad autoinmune en el que vivió toda su vida con mucho dolor y le dio el vuelco al que en vez de padecer ese dolor, empezó a evitar el dolor desde el placer. Y su pareja, que era su cuidadora, se volvió su dominatrix y hizo obra de todo, de su relación con el dolor. Ya hasta grabó su muerte. Y creo que me pareció una excelente referencia también para empezar a cuestionarse el cómo nos educamos con el placer también, ¿no? Como que es tan tabú. Otro tabú. Otro tabú, que es muy loco cuando uno piensa en estos tabús, que el sexo y la muerte es lo único que tenemos en común como seres humanos. Es como, podemos estar en desacuerdo con todo lo demás, pero lo único que sabemos que tenemos en común es que vamos a morir y que nacemos porque tenemos sexo, básicamente. Ahora, el placer es otra cosa. Hay culturas que niegan el placer.
pero eso es lo único que tenemos. Entonces creo que ahí hay un vínculo muy interesante porque también creo que se habla poco, por ejemplo, de cuando uno está en un proceso de muerte, cuál es el rol del placer. Quizás si investigáramos más y pudiésemos, no sé, por ejemplo, tener, lo que yo ya pensaba, como quizás hay técnicas de masturbación que te ayudan a disminuir el dolor o a transformar ese dolor en otra cosa. O sea, al final, el dolor no siempre es negativo, también se puede transformar en otra cosa. Entonces creo que hay poca investigación al respecto y creo que puede ser una excelente herramienta para poder como al menos apaciguar desde diferentes técnicas el dolor. Que ya te vas, no sé si llegaste a ver Suavecita, es una obra de teatro que trata un poco sobre esto. Así que paso el chivo totalmente gratuito, pero porque es una obra muy interesante que trata un poco el tema del placer y de la masturbación y del dolor y de la muerte. Y muchas de las palabras que dijiste recién, así que recomendadísima. A ver si puedo... Bueno, para ir cerrando, queríamos preguntarte qué lugar tiene la muerte para vos en la sociedad, en esa sociedad que constantemente la esconde. Un poco ya lo veníamos hablando, pero bueno, ¿qué te parece? Bueno, la muerte es nuestra única certeza y al negarla creo que estamos negando nuestra relación con el presente también. Como que si es que realmente tomáramos conciencia de que vamos a morir y que podemos morir en cualquier minuto, creo que tomaríamos decisiones muy distintas de cómo vivimos. Entonces creo que el trabajo que hacemos, estos medios de comunicación que ustedes hacen, nosotros con nuestra fundación, creo que hacia allá tiene que ir. Creo que cuando estamos hablando de la muerte también estamos haciendo un llamado de atención a que miremos dónde estamos, los vínculos que generamos, cuáles son nuestros temas pendientes, observar de si lo que estoy haciendo hoy me hace sentido, así me gustaría ir, o cuál es mi legado. También creo que es importante decir como qué estoy haciendo y qué estoy aportando o no también en este cotidiano, cómo formo parte de este ecosistema. Así que yo creo que la muerte, si bien la negamos, esa forma de negación también está haciendo un efecto en nuestras vidas. Nada es tan inocente en ese sentido. Bueno, este año, que creo que algo también me ha estado haciendo reflexionar harto, este año el tema que queremos trabajar con el encuentro, este es spoiler, no lo hemos anunciado, así que noticia. Le llamamos la otra muerte, que es ver cómo habita la muerte en los otros reinos, porque también siempre hablamos desde el antropocéntrico que somos, desde lo humano, pero de repente cuando uno mira los otros reinos ve otras referencias desde donde se vincula la muerte, como, no sé, en los bosques se necesita que mueran algunos ecosistemas para que, o sea, algunos seres, llamémosle, para que podamos seguir viviendo, como que el ecosistema necesita la muerte. Entonces es interesante verlo en ese plano como referencia hacia nosotros también, como o sea, vamos a morir, no es tan mal morir, yo ahí digo como porque no tenemos esta necesidad de mantenernos vivos también todo el tiempo. Así que me parece hermoso que podamos verlo en ese plano y profundizar y aprovechar la herramienta que tenemos como seres humanos de filosofar. Creo que también nos damos tan poco espacio para darle vuelta a las reflexiones y no ser productivos un rato. Como no tengo que estar haciendo todo el tiempo. Está bueno de repente hablar en estas preguntas que no tienen ningún sentido. Creo que hay algo ahí. En la importancia de trabajar nuestro cerebro, aprovechar la posibilidad que tenemos como ser humanos de estar creando y preguntándonos la vida. Totalmente. Así que creo de eso. La muerte tiene un potencial creativo y filosófico muy propio del ser humano que tenemos que aprovechar. Somos quizás la única especie que tiene la posibilidad de pensar sobre su muerte. Eso. Espectacular. No tengo más para decir. Yo me llevo una idea para un futuro episodio. Como acá. Yo estoy yendo a la plaza a declamar. contar mi legado, mis voluntades anticipadas, mi funeral, todo. Todo. Hoy me van a encontrar, me van a filmar por ahí, va a salir en las noticias. Señora Alegrita, a la gente. Invitar a comer y a hablar. Sí, así es. Maca,
muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por cruzar la cordillera. Sí. Y nada, éxitos en todo. La verdad Gracias que a felices de ustedes. tenerte acá. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Y bueno, finalmente nos conocemos, ya nos Sí. veremos de vuelta. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el Nos próximo. vemos en el próximo. Este episodio fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical es de Triolé. Los estudios de grabación son de Fiketen. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestras redes sociales como Antemort. Nos vemos la próxima.